A reading from the book of the prophet Haggai. Lectura del profeta The second year Ageo. of King Darius. El día 21 del séptimo mes del año segundo del reinado de The word of Darío, the Lord la came to the palabra del prophet Señor Haggai. vino por medio del Tell this profeta to the Ageo governor y of Judah, dijo: Diles a son Zorobabel, of hijo Shealtiel, de Sealtiel, and to the high priest gobernador de Johanan, Judea, y a son of Josué, hijo Jehozadak, de and Josadac, to the sumo remnant of my sacerdote, people, y al resto del who pueblo: is left among you, that ¿Queda suffers alguien entre rest in the ustedes que Lord's haya house? visto este And templo how does it en el seem? esplendor que antes tenía? Does it not ¿Y seem qué es like lo que ven nothing in ahora? your eyes? ¿Acaso no es muy poca But now, cosa a take sus ojos? courage, Zerubbabel, Pues bien, says the ánimo, Lord, and Zorobabel, take courage, ánimo, Joshua, Josué, hijo de Josadac, son of sumo Jehozadak, sacerdote, ánimo, and take pueblo courage, entero. all you people Manos a of la Judah, obra, porque yo says the estoy con Lord, ustedes, and dice el work, Señor de los for ejércitos. I am with you, says the Lord Conforme of a la hosts. alianza que hice con This is the ustedes pact cuando that I salieron de made with you Egipto, mi when you came espíritu out of estará con Egypt, ustedes. and my No teman. spirit continues in your midst. Do not fear, for thus says the Lord of hosts, Esto dice el Señor de los behold, yet ejércitos. a little while, Dentro de poco and I will tiempo shake the conmoveré heavens el and the cielo y la earth, tierra, the el sea mar and y the los dry land. continentes. I will Conmoveré a shake todos all los the pueblos para nations, que vengan a and the traerme las treasures of riquezas all the de nations todas las will come, naciones y llenaré de and gloria I will este fill this templo. house with glory, says the Lord of hosts. Mía es la Mine is the plata y silver, mío es el and mine oro. the La gold, gloria de este says the segundo Lord of templo será hosts. mayor que la del primero, Greater will y en be the este future sitio glory of this house than the former, daré yo la says the paz, Lord of hosts. And in dice el its Señor de place los I will give you ejércitos. peace, says the Lord of hosts. Verbum Domini. Hope in God, I will praise him, my Savior and my God. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Do me justice, O God, and fight my fight Defiéndeme, Señor, against the hazme faithless justicia people. contra el pueblo The malvado. deceitful De and hombres impious tramposo man, y traicionero, rescue me. ponme a salvo. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. For you, O God, are my strength. Why do you Si keep tú eres me de so verdad far mi away? Dios, Why must I refugio, go about in ¿por mourning, qué me has with the rechazado? enemy ¿Por qué oppressing me? tengo que andar tan afligido viendo cómo me oprime el adversario? Envíame, Señor, tu luz y tu Send verdad. forth your light and your fidelity, that you Envíame, may be Señor, tu known. luz y tu Bring verdad, me to your holy que ellas mountain, se conviertan to en your mi dwelling guía place. y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Envíame, Señor, tu luz y tu Then will I verdad. go into the altar of God, Al my altar God, del for you in Señor me assembly. acercaré, al Then will Dios I give que you es mi thanks alegría, upon the y harp, a mi Dios, O el God, my Señor, le God. daré gracias al compás de la cítara. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Once, when Jesus was praying in solitude, Un día en que his Jesús, disciples were with him. acompañado de sus He discípulos, asked them, había ido a un lugar solitario para orar. Les they said preguntó: in reply, ¿Quién dice la "You are gente John the que soy yo?" Baptist, Ellos others, contestaron:
Unos dicen que eres Juan el Still Bautista, others, otros que one of the Elías, ancient y otros prophets. que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Then he said to them, Él les "Who do dijo, you say ¿y that I am?" ustedes quién dicen Peter que said soy yo? in reply, "The Respondió Christ Pedro, of God." el Mesías de He Dios. rebuked them and directed them not to Entonces tell Jesús anyone. les ordenó severamente que no He lo said, dijeran a nadie. "The Son of Man must suffer Después les dijo, and be rejected by the elders es necesario que el Hijo del Hombre sufra and mucho, scribes, que sea rechazado por los ancianos, los sumos and on the sacerdotes third y los day escribas, be que raised." sea entregado a la muerte y que resucite Ecce al tercer día. Domini. With us to your sins be wiped away. Welcome this morning, Father Guillermo Gonzalez. who is Bienvenido, priest damos of the bienvenida esta Cathedral mañana al Padre Guillermo González, quien es here at EWTN. sacerdote de la diócesis de Arlington y estará grabando unos Reading programas today from aquí en el the WTN. prophet Haggai. En nuestra lectura de hoy God del exhorts profeta the Ageo, governor of Dios Zerubbabel, exhorta al Joshua the high priest, and the remnant of the ah, people who had gobernador just come out of Zorobabel exile, and y encourages a them Josué, by saying, que "I am acaban de with you." regresar So del why would exilio, y they les encourage da them? ánimo He diciéndoles, spoke as a estoy prophet. con This ustedes. is during the time they're coming back, and they're Recordemos que called esta to es la rebuild época, the temple. durante la época que estaban And as de the temple regreso, y gets los rebuilt, llama a que they're reconstruyan el discouraged. templo. They're discouraged because in Pero se comparison with the sienten first temple, desanimados it porque a seems like comparación nothing con is el primer very templo unimpressive. parece nada. That's why they're asked, "Who Por is left eso among you that les dice, saw this house in its entre ustedes, former ¿quién glory? queda que You hayan see it visto now. esta casa en Does it su not antigua seem like gloria? nothing in your eyes? But now ¿Acaso no take parece courage." nada ante sus ojos? Ánimo. Again, the new temple doesn't El seem nuevo like much templo compared no to the parece original mucho a temple that comparación del Solomon had templo built. original que All the Salomón elders among the construyó, people, they would have y had los memories of the ancianos splendor of the temple. del pueblo tendrían memorias del We get a sense of esplendor this in del the book templo. of Ezra when we hear the En el reaction of libro the de people when the Esdras foundation of the escuchamos new la temple reacción was del laid. pueblo cuando ponen los It states cimientos del many of nuevo the templo, priests and y Levites dice, and heads of the muchos de fathers' los households, sacerdotes y old men levitas y who had jefes seen de the las first house, casas, ancianos wept que with a habrían loud visto la voice when primera they saw casa, the lloraron en foundation voz of this alta house being laid. cuando vieron los Many cimientos de shouted esta for joy, casa, so that the aunque people could not muchos gritaron de distinguish the alegría. sound of the joyful Así que el pueblo shout no podía and the distinguir el sound of the sonido people's de los weeping. gritos de alegría con el So sonido many were del joyful, llanto. particularly the younger people, Así que right, that had muchos no memory estaban of the older temple. alegres, en particular They're los happy más that the jóvenes que temple no is tenían now built memoria for del the Lord. templo antiguo. But again, those who were familiar with the old temple Pero saw aquellos this as que nothing. habían This will conocido el never be templo antiguo anything decían, compared to esto the no es great nada, splendor of no será Solomon's nada temple, como la which gloria gives y such great esplendor glory del to God. templo de Salomón, So they que were daba gran discouraged. gloria a Dios. And this Así is que se why God sentían sends desilusionados. encouragement to them Por today. eso Dios les manda ánimo, y This diciéndoles, is very ánimo, estoy similar con ustedes. to how Es muy David similar encouraged his a son cómo Solomon David to build that original temple. instó a su hijo David Salomón a said que to construya Solomon, el templo "Be original. strong David le and take dijo a courage Salomón, and sé do it." fuerte y Fear not, valeroso y be not hazlo. dismayed, No temas, for the no Lord God, te even my God, desmayes, is with you. porque el He will Señor not Dios fail you or está forsake you contigo. until all Él the no te people who are in abandonará service of the house of the Lord is hasta que finished. todo el servicio a la casa del Señor Similarly, the Lord esté is now terminado. telling the people Similarmente, el to Señor le know está that the diciendo new ahora al temple, pueblo the second que este temple, is nuevo as templo nothing in your sight, es so como small, si fuera so nada ante sus in ojos, comparison with the es first, but pequeño God will fill it a comparación with con el His primero, splendor and glory. pero que Dios lo llenará con su esplendor y How su do we give gloria. ourselves? We do the best that we can for the ¿Y Lord. cómo nos aplicamos? Right through Ponemos His nuestro word and mejor His love. esfuerzo y permitimos que el Señor dé So su now we gloria a hear través de this Él. prophecy of a Ahora wonderful sign recibimos from esta heaven that promesa will de un draw all evento que nations cambiará to el the mundo, temple. que llamará a todas las naciones While al this new templo. temple is small and Y a unimpressive, pesar que este nuevo the templo es greater pequeño glory, God says, will y be no greater es will muy be the future impresionante, glory of this el house Señor forever, dice, says the Lord of hosts. la gloria Right? God futura de stands for esta nothing. casa será más grande So que la del God's primer ways. templo. Right? He can bring great glory through smaller, El more Señor, unimpressive things in the la Old voluntad del Testament. Señor no, es misteriosa. Él puede traer So mayor we gloria a recall the través de cosas glory of the pequeñas. first temple in the first También book of Kings. recordamos la gloria del It primer says when the templo en priest el came out of the holy place and primer libro began de to enter the Reyes, house que of God, dice que so cuando that el the priest sacerdote could not salió stand to del minister lugar because of the santo, cloud, una the nube glory of the Lord cubrió filled the house of the Lord. la casa. And we know
Y sabemos que la gloria saldría del templo justo antes de ser destruido y cuando eran llevados en cautiverio. Pero luego Ezequiel profetiza que la gloria del Señor volvería. La gloria del Señor volvería una vez más en el futuro y llenaría el templo. Y vemos el cumplimiento de esto no en el segundo templo físico, sino en la presentación, cuando la Virgen y San José llevan al niño Jesús al templo. Es cuando Simeón se llena del Espíritu Santo y dice, Señor, ahora puedes dejar que tu siervo muera, por su palabra se ha cumplido, pues mis ojos han visto tu salvación que preparaste en la presencia de todos los pueblos, una luz para la revelación de los gentiles y para la gloria de tu pueblo, Israel. Y San Cirilo de Alejandría maravillosamente vincularía la construcción de de un nuevo templo a Cristo y la Iglesia, lo que representa. Él escribió que la venida del Señor a este mundo es como la construcción de un gran templo, glorioso más allá de toda imaginación. Este templo es más perfecto y hermoso que los de la antigüedad, pues la adoración de Cristo según el Evangelio es más perfecta que la adoración de Dios según la ley. La gloria del templo nuevo, la iglesia, es mucho más grande que la gloria de la antigüedad. Aquellos que se entregan y trabajan devotamente para edificar el nuevo templo recibirán a Cristo mismo como recompensa, el Salvador como un don del cielo. Él es nuestra paz, la paz de toda la humanidad, aquel a través de quien podemos llegar al Padre y el único Espíritu. Así que este templo más glorioso y grande que el antiguo, como profetizó Ageo, es Cristo mismo y su cuerpo místico. Y en el Evangelio de hoy, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, después de identificar al Señor Jesús como Hijo de Dios, el Señor revela que los discípulos han de sufrir enormemente, que es parte del plan de Dios. Y era difícil para entender para ellos pero el Señor enfatiza una vez más que después de su resurrección les enfatiza la necesidad de esto. Y cuando el Señor encuentra a los discípulos en el camino a Emaús después de su resurrección, Él dice que es necesario que Cristo sufriera estas cosas y entrara en su gloria. Y sus discípulos no deben esperar poder escapar del sufrimiento. Nuestro Señor y Maestro, nuestro Dios, se hizo hombre y sufrió, así que debemos esperar imitarlo. Y el Señor al mismo tiempo está cuidando de sus discípulos, no quiere que se desanimen, y lo próximo que les dice inmediatamente después del Evangelio de hoy, les dice, si alguien ha de seguirlo, debe negarse a sí mismo, cargar su cruz a diario y seguirlo. El sufrimiento es parte de la vida. Sabemos que hay gran poder cuando unimos nuestro sufrimiento con el de Él. Pero sus discípulos se desilusionan, hablan del reino de Dios y justo después de eso va al monte Tabor y se transfigura ante Pedro, Santiago y Juan. Y Él les da ánimo al revelar su gloria en la transfiguración. También sabemos que a pesar de la pesadez de la cruz, que la gracia de Dios es suficiente. Su poder se perfecciona en la debilidad y continuamos inspirándonos por su gracia a través del testimonio de los santos. Hoy tenemos el memorial opcional de dos santos y mártires, San Cosme y Damián, quienes eran hermanos gemelos, eran médicos muy talentosos, quienes servían a los enfermos gratis y debido a ello, eh, el apodo de ellos eran los médicos pobres, pero dieron gran testimonio de la providencia de Dios y gracias a ello llevaron a muchos a la fe católica. Ellos buscaban poner en práctica las palabras del Señor cuando dijo, lo que reciban sin paga, denlo sin paga. Y a pesar que eran médicos muy talentosos, muchos milagros también ocurrían gracias a sus interacciones con la gente, muchas conversiones resultaron de ello. Y cuando Diocleciano
empezó a perseguir a los cristianos. Estos dos hermanos fueron arrestados muy pronto porque ellos nunca trataron de ocultar su fe. Al contrario, trataban de aprovechar toda oportunidad para anunciar su fe. Un relato de su juicio y martirio dice lo siguiente, que los paganos los consideraban los enemigos más grandes de sus dioses. Cuando el gobernador Liceo, por orden de Diocleciano, llegó a exterminar a los cristianos, estos dos hermanos fueron los primeros en ser denunciados como magos y corruptores del pueblo. Liceo les llamó a rendir cuentas, pero ellos dijeron valientemente, no somos magos ni corruptores del pueblo, sino cristianos en la fe y médicos de profesión. No estamos impulsados por motivos egoístas ni búsqueda de lucro en la práctica de nuestra ciencia, ni tampoco aceptamos remuneración de nadie. Con gusto curamos. Y no debemos tanto a nuestro conocimiento como al poder de Jesucristo, a quien alabamos como Dios verdadero. Eso bastó para que el gobernador supiera que estaban profesando el cristianismo y los condenaron. eh, Fueron torturados y hubo muchos intentos de matarlos, pero ninguno funcionó hasta que finalmente sufrieron martirio por la espada, fueron decapitados en el año 303 en Siria y son ahora santos enormemente estimados, tanto así que sus nombres están incluidos en el canon romano, en la misa. Saint Gregory of Tours would later say of Saints Cosmas. San Gregorio de Tours diría más adelante de San Cosme y Damián que estos dos médicos curaron el mismo número de personas con sus oraciones que con su conocimiento médico, y ahora en el cielo siguen curando milagrosamente a los enfermos. Pedimos pues su intercesión el día de hoy por todos los enfermos, especialmente nuestros seres queridos, y buscamos seguir su ejemplo, así como ellos que buscaron utilizar los talentos recibidos por Dios para anunciar el amor de Dios.